y estamos ya de inmediato iniciando nuevamente este nuevo tema que, digamos, no nuevo, sino esta propuesta que les hacemos para analizarlo, que es el tema económico y cómo se comienza a mover el gobierno. Y para eso está ya con nosotros el señor economista Vicente Albornoz. Y estará con nosotros el ingeniero Osvaldo Landazuri y el economista Fernando Mosquera. Yo le quiero plantear y saludar al economista Vicente Albornoz diciéndole, este es un año que culmina un gobierno y por lo tanto parecería que podría salir bien, pero no ayudarnos a planificar el resto de los años, o sea, salir, cubrir el bache y entregar a quien gobierne. Los pasos que está dando en manejo de deuda, en manejo de las leyes, ¿usted cree que tienen una condición de terminar el gobierno o si hay alguna visión de país? Buenos días, Vicente. Muy buenos días. Bueno, esa es una pregunta compleja, porque al final el largo plazo es la suma de los cortos plazos. Es decir, si no llegamos vivos al mes de julio, tampoco llegamos vivos al mes de agosto. Y si no llegamos vivos a diciembre de este año, tampoco llegamos vivos al próximo año. Entonces, es una pregunta compleja, pero yo creo que el gobierno sí tiene conciencia de lo compleja de la situación, sí tiene conciencia de la responsabilidad que tiene y también tiene conciencia de las limitaciones que tiene. Entonces, dentro de las enormes limitaciones que tiene, creo que el gobierno ha mostrado una cierta visión de país, de largo plazo, etcétera. Insisto, manejándose dentro de enormes limitaciones de poder, de autoridad, etcétera. No es ningún misterio que el gobierno tiene relativamente poco poder, tiene Sobre todo político parece que no hay una, digamos, una fuerza, ¿no? Una base. Tiene evidentemente un mal manejo parlamentario, no se maneja bien en ciertos temas políticos, digamos que no aprovecha todo lo que podría aprovechar y lograr. Pero a pesar de eso, se aprobaron hace, ¿qué son? Casi un mes, ¿no? Son poco más de 3 semanas, 2 leyes muy importantes. No sabemos si las veta o no, o si va a poner el ejecutivo, Bueno, ¿sí? todos los chismes y rumores es que están redactando un veto. Ya. Entonces, se aprobó estas 2 leyes a largo plazo. Esas 2 leyes tienen, a ver, una es la ley... La de reestructuración de... Y Exacto. la otra que es el tema de la ayuda humanitaria, ¿no? Es un poco Sí, manejar la economía en este momento. sí, no, porque yo creo que, a ver, vamos viendo poco a poco. La del tema fiscal tiene una clarísima visión de largo plazo. Más bien, esa ley en la práctica, no, más bien, jurídicamente hablando, esa ley debería tener poco efecto para el país en el corto plazo. Lo que hace es crear el concepto de limitar el gasto público, limitar el endeudamiento, limitar la capacidad del gobierno de aumentar el gasto, sobre todo, darle más transparencia al gasto público, y eso son cosas que tienen una visión de largo plazo evidente. Y que, por cierto, me parecen a mí muy convenientes, muy convenientes. Todas las cosas están ahí. La segunda, la ley humanitaria tiene 2 partes. La primera parte es el tema de frenar aumentos de pensiones de colegios, de frenar... Un poco poner límites a lo que puede manejarse económicamente. Sí, pero digamos, tiene una parte de frenar que alguien que está arrendando una vivienda le manden sacando de esa vivienda porque no puede pagarla en plena crisis, cosas por el estilo, que son como herramientas útiles para mantener la paz social. Pero también tiene un espacio para darles oxígeno a las empresas. O sea, lo ideal sería que... El tema laboral. No hay una reforma estructural, pero ahí se topan algunas. Sí, exacto. Y esto yo creo que es absolutamente clave para el país después del COVID, para cuando ya empecemos a rearmar el país. Porque si usted
coge y pone, digamos, imaginémonos que en el mes de agosto ya salimos del COVID, solo por dar una fecha. Puede ser que sea septiembre, puede ser que sea octubre, puede ser que sea diciembre, pero por dar una fecha, imaginémonos que en agosto ya salimos del COVID. ¿Qué tendríamos? Tendríamos un país con unas leyes laborales que no inspiran en nada la creación de empleo. Tendríamos un país caro, un país costoso, un país donde es difícil y complicado producir. Entonces, no sería fácil salir del drama que tenemos ahora, de que no estamos produciendo, de que no estamos generando empleo, que no estamos generando riqueza. Entonces, tiene sentido cambiar las reglas y empezar con un país un poco distinto el rato en que se termine el famoso COVID. ¿Cuándo sea eso? No sé. Yo daba un ejemplo. Imaginémonos que en agosto ya estamos así. Entonces necesitamos en agosto tener unas reglas un poco distintas, un poco más adaptadas, Flexibles. más flexibles sí, y adaptadas a este mundo globalizado en el que si es que no somos atractivos para que se invierta en el Ecuador, los inversionistas se van a invertir en Tailandia o en Perú o en Chile o en Vietnam. Pero economista, antes de saludar y dar la bienvenida al ingeniero Osvaldo Landázuri, yo le diré una de las cosas. Siempre nos hablan de la inversión extranjera y en los últimos 40 años, desde el retorno, o sea, la inversión extranjera que no sea vía créditos y créditos onerosos no ha venido. ¿Debemos seguir esperanzados en eso? No, sí, algo de inversión. En las épocas en que se ha manejado bien la economía, claro que ha venido inversión. Un tema petrolero, digamos, en el 2004, 2005, bueno, antes del 2004 también. En el 2002, 2003 fue en realidad la construcción del OCP. Pero ¿cómo se financió el OCP si no era por inversión extranjera, no? Claro. Y cualquier cosa que queramos hacer, además, mucha inversión ecuatoriana se ha ido afuera. Y eso es más grave todavía. Yeah. Hay empresas ecuatorianas que se han ido a invertir en Lima, en Bogotá, en Medellín, lo cual está muy bien por esas empresas. Pero es una pena que ese empleo se haya creado en Medellín y no en Quito y no en Guayaquil. Permítame entonces... Permítame decirle entonces al ingeniero Osvaldo Landázuri, saludarle y preguntarle. ¿El sector privado está consciente, ingeniero, de las dificultades que pasa el país? Algunos dicen no han querido colaborar y se eliminó todos los aportes que se podían. ¿Cómo están visualizando el manejo económico actual? Bienvenido, buenos días, ingeniero. Buenos días, Francisco, Vicente, Fernando, un saludo. Yo creo que la economía ha tratado de ser más activa en términos de actividad privada, en términos también de la gestión económica de este gobierno. Yo creo que en términos generales no ha habido cambios activos en lo estructural de la economía. Es decir, tenemos todavía problemas que son sumamente complejos y que dificultan la actividad privada. En esa línea, todo lo que hemos visto en estos últimos meses probablemente no ayudan a establecer un esquema de certidumbre. Comparto con que dos leyes que pasaron a la Asamblea, están esperando y el veto del Ejecutivo, probablemente sean una buena visión del futuro, pero tenemos grises respecto al manejo de deuda, respecto a que el gobierno quiere hacer en relación para poder entender una actividad privada que tenga sentido, que invierta, genere empleo. Teníamos un poquito de dificultades en el retorno, pero no sé si es que se puede ir mejorando así. Pero yo lo que le diría es, cuando se dice nos limitan en la liquidez que hay, cuando nos dicen los empresarios hay que promover la flexibilización, yo le vuelvo a insistir, hay conciencia de que esta flexibilización tiene que ser de doble sentido. También los empresarios que se han logrado. Yo sé que hay dificultades. ¿No estarán dispuestos a ofrecer algo más, señor ingeniero?
A ver, Francisco, el tema es que el empresario, por la visión de un país, es decir, no es ni bueno ni malo, reacciona a las expectativas de inversión. Y por lo tanto, si un país es rígido laboralmente hablando, si un país tiene problemas de incertidumbre macroeconómica, no depende de la actividad privada que se invierta o no, es decir, de que si es bueno o malo el empresario. Lo que yo calco es que se mueve respecto a las previsiones que tiene en relación al futuro. Entonces, fíjese que yo, Francisco, he permanecido muy alejado de las cámaras, que no he compartido muchas de las visiones relacionadas con las necesidades y sacrificios que tiene toda la sociedad. Ujú. Pero lo cierto es que el gobierno, yo insisto, tampoco ayuda. En esa línea estamos empantanados en un juego cruzado en el que ninguno cede y por lo tanto al final del día el país es el gobierno. Le recuerdo, Francisco, que este ministro de Economía viene de la De las vertiente cámaras. empresarial. Sí, sí, sí. Y en esa línea, cuando usted escucha un discurso de Richard Martínez cuando era presidente del Comité Empresarial, realmente era completamente opuesto o en gran medida, creo yo, a lo que hoy se sostiene desde el propio Ministerio de Finanzas. Le doy un ejemplo, los aranceles. Nosotros hemos estado buscando por reducción de aranceles poder producir aquí en el país desde hace años y hoy lo que sucede es que el Ministerio de Finanzas le dice no hay recursos. Y efectivamente no hay recursos, pero cuando uno analiza el por qué no hay recursos, indudablemente nos ir a la década anterior, la época de Correa. Pero lo cierto es que tampoco este gobierno ha hecho reformas estructurales, insisto, que le pudieran dar test macroeconómicas a los diferentes actores del quehacer económico, entre ellos el sector privado. Señor ingeniero, permítame un poquito para... hay un problema de retorno en realidad. Primero quiero saludar al señor economista Fernando Mosquera para luego retornar tanto con el economista Albornoz como con el ingeniero Landazuri. Economista Mosquera, el manejo de, y ahí diríamos, el tema deuda comienzan a funcionar, hay una estrategia parecería de la deuda interna. En ese manejo y en esas posibilidades, claro, lo que uno saca como consecuencia es que no hay mucho que hacer, pero en eso que queda, en ese espacio, ¿usted cree que estamos apostando bien como país en este manejo? Buenos días, Fernando. Buenos días, Francisco. Un saludo a mis contertulios y los he escuchado con mucha atención. Estoy de acuerdo y respeto sus acertados criterios. Pero antes de contestar el tema de su pregunta, ¿qué va a eso, que es también una deuda interna con la seguridad social que tiene ahora el Estado? Permítame hacer dos observaciones que ha hecho trascendente un documento bastante extenso pero excelente, La la mesa de Mesa de convergencia, Seguridad ¿sí? de Seguridad Social, en donde, con mi excepción, existen personas de extraordinaria valía como Jorge Madera, Edison Ortiz, Rodrigo Ibarra, la Gladys doctora Palau, Borja, ¿no? etcétera, etcétera, que son profundamente conocedores. Hay temas bastante complicados frente a la seguridad social en los dos proyectos que se están tramitando y están solicitando urgentemente el veto, especialmente en la ley de orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis. Existen cosas como que le afecta mucho más a la liquidez del seguro social, como la ampliación de la cobertura en salud sin financiamiento por esos 60 días adicionales que tiene que atender médicamente el seguro a quien se queda sin empleo. Facilidades de pago en la seguridad social, tanto en los préstamos hipotecarios como en los préstamos de consumo.
las medidas para apoyar el empleo, ese seguro de desempleo que a los 10 días hay que entregar el dinero a las personas que se quedan. Y así varias observaciones realmente importantes, no se diga sobre la segunda ley orgánica de ordenamiento a las finanzas públicas, en donde efectivamente la afectación a la autonomía del IES es realmente compleja. Tiene que atenerse al título sobre reglas fiscales, es decir, ser parte de una política fiscal general cuando es el mayor deudor, el Estado, el que le tiene en este proceso de liquidez al IES, y que seguramente al ajustarse a esas reglas macrofiscales no le pagará, o como existe ahora la propuesta que le va a afectar al IES de entregar nuevos bonos a mayor plazo, mientras tanto el seguro necesita dinero para poder pagar pensiones. Entonces yo sí creo que el presidente de la República, y aprovechando la altísima difusión que tiene su medio de comunicación, Francisco, y de todos los que hacen Radio Democracia, que el señor presidente de la República lea personalmente y no se confíe en sus asesores, y el señor ministro igual, esta carta importantísima de la Mesa de Seguridad Social, que están determinando este momento el serio peligro y que pone en riesgo el pago a nuestros viejitos de las pensiones jubilares. Y sí, y entonces eso me permite preguntarle al economista Vicente Albornoz, Fernando, diría, Vicente, este momento, la seguridad social un poco cada vez que vemos es, les vamos a dar facilidades de pago al del seguro social, vamos a eliminar las deudas, digamos, los intereses de las deudas, y ahí la remisión. Todo el mundo decide sobre los dineros de la seguridad social como que fuese de la caja fiscal. ¿Cómo reflexionar frente a esto y cuándo dejar de que, o sea, cuándo como país dejamos de usar a la seguridad social, que siendo el ahorro de quienes aportan, resulta que es la plata que dan gastando todos? A ver, creo que cuando les devolvamos la plata a los afiliados, pues. Ya. A ver, más de una vez ha habido la propuesta de que los fondos tengan un componente personal, es decir, que yo sepa cuánto es mi plata en el IES y sepa en dónde está depositada mi plata en el IES. Yo pertenezco a una generación que bueno, no sé en cuánto exactamente, pero alrededor de unos 20 años debería estar jubilándome. Tengo muy serias dudas de que haya la plata en el IES para que me paguen mis pensiones. Me encantaría saber dónde está mi plata, dónde la han depositado, y tener algo de poder de decisión para que se la deposite en uno o en otro lado. Me parece lo mínimo, al final es mi plata. Y claro, no voy a tener poder sobre toda mi plata porque algo de lo que yo aporto se va a ir a otros afiliados. El sistema de solidaridad ha funcionado. Si no, habría reventado este modelo hace rato. Sí, pero el hecho es que nadie sabe dónde está su plata en el IES. En la práctica no sabemos dónde está nuestra plata, en dónde invirtieron mi plata. ¿Y tengo yo algún espacio de decisión sobre eso? Ninguno. Mientras no haya un poquito más de identificación entre el aportante y sus recursos, nos van a seguir sacando la plata. Y no vamos nunca a saber dónde está. Economista, permítame hacerle... Es lo que usted acaba de decir este rato, nos van a seguir sacando la plata. Es el concepto con el que generaciones mucho más jóvenes que la suya dicen, ¿para qué pagar el seguro social? Si no sabemos cómo están, se roban. Pero cuando ya llegan pasados los 60 o 65 o los años que quieran ponerlo, se dan cuenta de ¿para qué es? Pues si la seguridad social no es un beneficio este momento, aunque la salud y las otras prestaciones sí, ¿no? Evidentemente, todos sabemos para qué sirve la seguridad social y tiene mucho sentido desde muchos puntos de vista, pero mientras no sepamos en dónde está la plata, yo no decía el IES va a seguir sacándonos la plata, no, el gobierno va a seguir sacándole la plata a él. Usando la plata del seguro, entonces.
Claro, entendamos la lógica del gobierno de este, del anterior y de cualquiera es llegar vivo al siguiente mes. Ujú. Entonces hay que poner normas muy estrictas para que esa plata no se nos la lleve el gobierno, no digo el IES a los afiliados, no se nos la lleve el gobierno a los afiliados y al IES y que de alguna manera sepamos dónde está invertido. En la práctica, si hubiéramos sabido dónde se estaba invirtiendo toda esa plata, tal vez hubiéramos protestado un poco más los afiliados de que esa plata se estaba prestando al gobierno y de que esa plata, además, el gobierno tiene que hacer un aporte importante al IES, y ese aporte lo dejó de hacer durante el periodo presidencial anterior. El El 40% 40%, sí. debería, el famoso 40%, dejó de aportar y punto, ¿ya? Entonces, ahí uno dice, ¿para qué se aporta al IES si al final no nos va a llegar la plata? Yo entiendo, ahorrar siempre es un Sí, sacrificio en bueno, el sí. presente con un beneficio en el futuro, Sí, pero es que lo preocupante de ese mensaje es donde está, es que desincentiva totalmente lo de voy a pagar al seguro social cuando puedo. Ya después es que vienen las dificultades. correcto. Entonces, ¿por aquí es decir, uno dice, aquí hay un sacrificio en el presente a cambio de un beneficio en el futuro? Perfecto. Puede ser discutible cualquier cosa, pero si el beneficio no va a haber, porque el IES no va a tener la plata, entonces, ¿para qué? ¿Cómo justifico el sacrificio Ya, si no va a haber entonces, un beneficio? claro. Ahí permítame entonces ir donde el ingeniero Osvaldo Landazuri. Ingeniero, muchos de los empresarios suelen pensar el aporte al seguro social como un impuesto. Y uno, claro, dice, no necesariamente se debe tratarlo como un impuesto, es un aporte entre el trabajador y el patrono que generan recursos y esos recursos son una previsión para el futuro, para que después de trabajar 30, 40 años, la gente pueda tener algo con qué vivir. La visión suya, y se la planteo así, ¿también cree que usted esto es un impuesto y que nos están sacando la plata? A ver, Francisco, yo creo que ahí hace falta tener claridad respecto a cuál ha sido la experiencia mundial en términos de seguridad social. Yo he sido muy claro en entender qué es lo que está pasando en el mundo a la hora de proponer qué es lo que hay que hacer aquí. Lo que Vicente comenta es parte del ejercicio de los 3 pilares que hoy se recomiendan a nivel mundial cuando se habla de seguridad social. El primer pilar es un pilar solidario, Francisco, es decir, toda la sociedad debe contribuir a que cada persona que ha aportado en algún momento de su vida al seguro social tenga capacidad de jubilarse con algo. Ese es el pilar solidario. El segundo pilar es el tripartito, es decir, en donde están empresarios, trabajadores y gobierno. Y el tercer pilar es aquel que Vicente hizo énfasis, que es el pilar del ahorro individual, pero que fundamentalmente está dirigido hacia las personas que tienen más capacidad de ahorro. Eso es lo que la experiencia chilena, por ejemplo, demuestra después de 40 años de experimento, en donde, por ejemplo, ese país, pero una redundancia, utilizó solo uno de los 3 pilares, Francisco. Utilizó el pilar del Y ahorro quizá individual. entonces por eso es que tiene estas grandes dificultades ahora, habiendo sido el modelo que nos pedían seguir, ¿no? Por eso, y ahí entonces fíjese que yo me formé en ese país, estudié muy a profundidad el tema y por eso conozco en Ujú. detalle. Cuando el hermano mayor del presidente Piñera le propone a Pinochet hacer el cambio previsional, Pinochet le dice muy sabiamente, experimenta con los civiles, no con los militares. ¿Cuál es el resultado 40 años más tarde, Francisco? El resultado es que un civil se está jubilando hoy con la quinta parte de lo que se jubila un militar. El militar se quedó con el modelo tripartito. Entonces, ahora sí, entendamos qué pasa con la seguridad social. Pero lo que sucede, Francisco, es que el presidente coloca de presidente, perdón la redundancia, del directorio, al ejecutivo que acababa de enterrar cadáveres en Guayaquil, que por supuesto Y no que no conoce el tenía tema. y que además no tenía el perfil así de aplausos o agradecerle para que venga, ¿no? Además, y lo cierto es que al final del día, hoy, tenemos que como ecuatorianos entender
que hay que reformar estructuralmente el sistema de pensiones en Ecuador. Es decir, la reforma estructural es innegable y es imprescindible, Francisco. Es decir, esa aproximación de ver que o aumento la edad de los jubilados o que les retiro a los hijos del servicio de salud, es una parte Pequeña, que además. no ataca el problema estructural del seguro social. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo he hecho? La propuesta es entender primero estos tres pilares. Y segundo, la propuesta es separarle a la salud de la seguridad social, es decir, hacer que la administración de esas dos actividades que son distintas, la seguridad social, si quiere verle como un tema privado o estratégico, de negocios, etcétera, son dos temas diferentes. Entonces, primero, hacerse cargo del tema de salud, ¿cómo? Probablemente encargando la administración. Y segundo, hacerse cargo de la seguridad social, ¿cómo? Haciendo que el IES pueda competir, permitiendo a la sociedad que tenga alternativas de inversión y siendo el IES uno de esos actores que, por supuesto, debe estar encargado de una parte de los tres pilares que yo acabé de comentar, el pilar solidario. Pero si es que, Francisco, la discusión de los académicos y de las personas que estamos en opinión pública no es lo suficientemente profunda, probablemente nos estemos dando vueltas en soluciones parche que al final del día, Francisco, tienen un resultado que le termina arrastrando al problema fiscal. Es decir, si es que no resuelve el tema de la seguridad social, probablemente va a tener un ancla permanente de desequilibrio fiscal. Y entonces regresamos a lo primero, y que creo que no se me oyó claramente al principio. Lo que yo decía, Francisco, y muy brevemente resumo, es que en estos 13 años, fundamentalmente hemos tenido un manejo parecido en términos de fondo, en términos estructurales de la economía. Y ahora sí, entonces, retomo la pregunta pertinente de esta segunda etapa de entrevistas y digo, si es que no se resuelve el tema de la seguridad social de manera técnica, de manera racional, muy probablemente lo que usted va a tener es una permanente ancla fiscal que no le deja reaccionar. Termino con esto. Lo que Vicente comentaba respecto a saber dónde está la plata es un elemento fundamental del pilar tripartito y por eso países como los nórdicos están manejando el concepto de cuentas nocionales, es decir, cuentas que le permiten al afiliado tener una impresión, una idea clara de qué es lo que está pasando con sus recursos y entendiendo que indudablemente parte de esos recursos tienen que ser destinados a los pilares que yo acabé de comentar. Sí, y Fernando, entonces estos tres pilares, y al parecer, claro, Vicente nos ha hecho crudamente, ha dicho, oigan, yo quiero saber en dónde está la plata y qué se hace. Lo de las cuentas individuales se ha debatido algunos años, no se terminan por hacer, no terminamos por saber qué pasa, y ahí tiene absoluta razón Vicente, o sea, queremos una mayor transparencia, y claro, lo que dice Osvaldo Landazuri, funciona si es que las tres cosas se transparentan y claro, también nos plantea que el tema de salud tenga un tratamiento aparte, ¿no? Así es, Francisco. Yo sí le voy a decir a usted, a los contertulios y a la audiencia, ¿dónde está el dinero? El grave problema, y donde voy a iniciar mi exposición, muy rápida, obviamente por honor al tiempo y respeto a mis compañeros, es que cada gobierno piensa que el Seguro Social es otro ministerio más, que es una entidad del Estado. Y hoy, y hace algunos años, el mayor deudor es el que maneja el dinero de los afiliados. Es decir, se hacen generosos con plata ajena. Se permite que se paguen más tarde las deudas, que el seguro de desempleo se amplíe con plata de que no les pertenece. Es plata de los afiliados y jubilados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mire, en el tema de salud, los veedores ciudadanos que estábamos e integrábamos la veeduría que organizó la Contraloría,
Justamente no llegamos a enterarnos del tema de las auditorías de los hospitales. Eso ya no estuvimos, ya concluyó el señor Contralor de Sabiduría y mire lo que ha pasado, que eran secreto a voces de cómo se desperdiciaba el dinero. Y ahora hay ya los estudios actuariales, tanto internos como otros elaborados por externos, como la Organización Internacional del Trabajo, que tiene ya una oficina para América Latina, que hacen información Mire, el portafolio del IES, del BIES, a nombre del IES, es de 20.500 millones de dólares, en donde 8.000 millones de dólares están en papeles del Estado. Y esos papeles del Estado ahora se los propone reprogramar a largo plazo, causándole mayor iliquidez, porque tampoco las tasas de interés son altas, son importantes las que pretende pagar el gobierno al Seguro Social. Y adicionalmente, la decisión de Correa de servir al afiliado, hoy hay en créditos hipotecarios más de 7.000 millones de dólares y en quirografarios casi 4.000 millones de dólares. Entonces, si usted de los 20.000 millones de presupuesto, 11.000 millones están en crédito, que ahora se difiere el cobro por la pandemia, obviamente, pero que le causa una liquidez, y 8.000 millones son los bonos del Estado. Si suma las tres cosas, son 19.000 millones del portafolio del IES, es decir, casi el 97%. Entonces, apenas con una liquidez de 480 millones, cuando necesita el Seguro Social cada mes para pagar pensiones, 430 millones que van en incremento año a año. Entonces, han pasado 3 años del actual gobierno, hemos tenido, y le digo de manera personal, nos habían invitado a varios profesionales, de los cuales no puedo decir el nombre porque no estoy autorizado, a tener reuniones con el ministro Martínez y con sus 2 subsecretarios, en donde personalmente les dije que no quisiera estar en sus zapatos en un momento terrible de la historia económica del Ecuador, en donde realmente no es ser ministro de Finanzas, sino un arbitrador de una quiebra, de una quiebra estatal. Nosotros sabemos que es terrible la situación fiscal, cómo estuvo programado el incremento de los aportes de los afiliados, cuando vemos que hay más de 150.000 desafiliaciones de gente que se ha quedado sin trabajo y que le obliguen al IES a pagar el seguro de desempleo, les deja ilíquido. Entonces, 3 años se ha hecho y no se ha hecho la reforma que se necesita. La Mesa de Seguridad Social, sin pedir ninguna remuneración, quiere contribuir con pensamientos de un tema neurálgico. Imagínense, queridos amigos, compañeros de este panel y también oyentes, ¿qué pasaría en este país si se dejan de pagar las pensiones? Y el gobierno le ha dicho, bueno, pues que lo arregle el próximo gobierno porque la bomba no estallará en pero que sería gravísimo para el próximo gobierno, cualquiera que sea. Usted, como periodista tan valioso que es usted, Francisco, y el resto de sus colegas, deben inquirir a los nuevos candidatos qué vamos a hacer con la seguridad social. Ahí, Vicente, bueno, sin el golpe así duro que dice, ¿para qué vamos a aportar? Claro, el dejar de aportar, el dejar de manejar, Vicente, parece que le causa muchos más problemas y puede empujarle. Pero nos ha dicho el ingeniero Landazuri, siempre va a ser un ancla para la política fiscal o del Seguro Social. Hay que resolverlo y hay que resolverlo ya. Y hay que tratar la deuda interna, que es con el seguro y con otras, y la deuda externa. En estos 2 caminos usted sí encuentra, Vicente, propuestas que se ven a futuro. ¿Qué más deberíamos hacer y no pasar este año como sea, saltarlo para que venga a resolver lo que dice Fernando el próximo gobierno? A ver, no es fácil, porque yo sí creo, en esto concuerdo con la persona que me decidió la palabra, el gobierno actual tiene tal cantidad de problemas inminentes, tal cantidad de problemas que no son aplazables. O sea, realmente, como bien decían, yo no quisiera estar en los zapatos del ministro de Finanzas. Yo no sé cómo va a llegar a pagar las cuentas del mes de
mayo. Todavía no se pagan las cuentas de mayo, ni hablemos las de junio. Hace poco nomás se pagaron las cuentas de abril, ¿ya? Entonces, el gobierno tiene unos problemas muchísimo más urgentes. Y yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, se tomó la decisión de decir, ok, IES será un problema que lo resuelva el siguiente gobierno. A cierto punto lo puedo entender, porque los problemas de la coyuntura, del momento preciso que estamos viviendo, son tan fuertes que puedo entender que el gobierno diga, no, yo ya, eso ya no, ya llega más allá de mi capacidad, peor un gobierno con limitado poder político como el actual, no, ya eso ya está más allá de mi espacio de acción, lo dejo para el próximo gobierno. Y creo que así somos realistas, tenemos que asumir eso, es decir, asumir que el tema IES tendremos que proponerle a la sociedad, y aquí en este panel creo que hay gente más que capacitada para eso, proponerle a la sociedad qué hacer, pero en el próximo gobierno. En este gobierno máximo se puede minimizar el daño, no ampliar el daño, lograr que de alguna manera no se siga haciendo, no se siga desfinanciando el IES. Pero, y lo digo con cierta pena, porque yo le tengo gran cariño a la institución IES como tal y al concepto del ahorro para la jubilación. Pero este momento hay que ser muy realistas y decir, no, esto es claro que el actual gobierno no se siente en capacidad de hacerlo. Seamos realistas, seamos prácticos y pensemos en qué se le puede proponer al próximo gobierno para que solucione el problema. Pero ¿se puede iniciar algo en este año? El tema fiscal, como nos recuerda Osvaldo, puede afectarse más todavía con una seguridad social incierta. No, es evidente, el tema fiscal, el tema social, con una seguridad social que no funciona, todo se agrava. No, cuidado, no estoy diciendo que ese es el escenario que me gusta. Sí, no. Lo estoy que diciendo que ese es el escenario real. Que está, claro, ese es el real, esa es la cruda realidad. Hay que tener la conciencia de que en este gobierno no se va a solucionar el problema. Por lo tanto, tratemos de pensar siendo muy pragmáticos, ¿ya? Sabiendo que no es la solución ideal, tratemos de pensar qué le podemos proponer al país y al próximo gobierno, que va a ser el que tenga que administrar esto. Durante este gobierno creo que ya se han frenado mucho los espacios de destrucción del IES. Incluidos con estos últimos nombramientos. Bueno, ok, pero digamos, no se le está haciendo más daño, no se le está desfinanciando tanto como lo hacía el anterior gobierno. Se puede seguir trabajando en esa dirección muchísimo, sí, sin duda. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer en el corto plazo. Y para mediano plazo me pareció muy interesante el documento que sacó hace poco la mesa de estudios de seguridad social, para decirnos, a ver, aquí hay un problema, señores, y esto es un tema que hay que solucionarlo de forma estructural, y eso, caray, no hay nada que hacer, va a ser el próximo gobierno el que tenga que enfrentarlo. El que pueda tratarlo. Para pedirle también esto, el tema de la deuda, ¿usted encuentra que este consejo asesor puede ayudarnos a reperfilar esta deuda, que también es cómo llevarla a futuro, pero sin trabajarla, ¿no? Bueno, el consejo asesor lo que va a tener es gente que estará dando consejos. Hay que entender que después del despilfarro del gobierno anterior, el primero y el segundo y el tercer consejo que hay que darle al gobierno es no repita lo que hizo el gobierno anterior. Ya con eso estaremos bastante mejor. Las soluciones son, más que nada, ir creando una conciencia de que ahorrar es importante. Y el IES es una institución dedicada al ahorro. Entonces el IES lo que hace es ahorrar, y ahorrar es importante, ¿no? El mensaje que tiene que ir a la sociedad desde cualquier institución responsable con el futuro es, señores, no podemos volver a despilfarrar el dinero como lo hicimos entre el 2007 y el 2017. Sería casi criminal con el país repetir esos temas. Pero ya no va a haber en todo caso esa plata, así es que bueno, pero ese límite van a tener. El petróleo está ahorita en casi $40, ¿verdad? Entonces algo de platita podría llegar al país, algo puede haber, pero los centrales ahorita, cuando haya un poco de plata, ahorrarla y no despilfarrarla. Si hacemos eso, ya estaremos cambiando la estructura de fondo, la lógica de fondo de lo que es las finanzas públicas.
Gracias, Vicente. Osvaldo, entonces, duro va a ser. Los empresarios van a tener que planificar también y trabajar en un país en donde las dificultades y lo que usted nos decía, los aranceles a lo mejor van a seguir ahí porque necesitan recursos y algo les tenemos que pedir a los empresarios, Osvaldo. Bueno, ahí realmente yo he actuado más como analista que como Así es, empresario, pero así por sí. supuesto sí, siempre con la visión privada de por medio, porque sé lo que significa pagar una nómina, lo que es ir a un banco, etcétera. Pero mira, ahí, Francisco, el tema es que yo creo, comparto con Vicente en gran parte de lo que comenta, pero al mismo tiempo creo que algunos temas sí debemos analizarlos. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de cobrar más impuestos a las empresas. Yo siempre me opuse a aquello, no por empresario, sino porque veía que lo Por el social modelo, no. no era destruir empleos en este momento. Incluso cuando comparecía a la asamblea, yo les decía a los legisladores, es menos pésimo, si cabe la expresión para que se entienda, cobrarles a las personas, pero no a las empresas. Es decir, se estaban destruyendo empleos. Pero al mismo tiempo, yo me encuentro con unos manejos de deuda que sí son cuestionables, Francisco. Es decir, yo cuando veo, por ejemplo, que por una publicación internacional nos damos cuenta que hemos llegado a estar obligados a prepagar deuda, por Dios, prepagar. Es decir, hoy la discusión no está en que si debíamos prepagar o no, indudablemente había que prepagarla. La discusión está en entender por qué nos tocó prepagar deuda. Y eso tiene que ver con una decisión de apuesta del año 2018, en el que al más puro estilo del lobo de Wall Street, el ministro de Finanzas decide sacar unos repos ahí con colaterales de bonos más que le duplican al préstamo, pero al final del día, estimados amigos, lo cierto es que en esta pandemia, lamentablemente por Richard, porque yo lo conozco de manera indirecta, sé que sus intenciones no son malas, pero lamentablemente lo cierto es que se prepagaron $1,000 millones y de eso realmente se dice muy poco. Es decir, no estamos entendiendo otra vez, no para censurar a nadie o para meterle a la cárcel a nadie, el asunto es entender que no se repitan los mismos errores, por Dios. Es decir, si alguna vez criticamos nosotros que el tema de endeudarse con China, dándole por medio el petróleo, fue un error, hoy probablemente es una salida, indudablemente, y lo tendremos que hacer, tal vez sí, pero lo cierto es que este tipo de análisis, la opinión pública como que le deja de lado, Francisco, y entonces al entender que acabamos de prepagar $1,000 millones, probablemente ahora sí podamos analizar que el problema de ese desfase fiscal tan enorme que tenemos se agrava por decisiones también de este gobierno. Es decir, hay que ser lo más equitativos, lo más objetivos en el análisis. Ahora, ¿qué viene hacia adelante, Frank? Yo lo que veo hacia adelante es indudablemente un periodo de transición en el que si es que hacemos una referencia, por ejemplo, con Portugal y con Grecia, sobre todo Portugal, me gusta ese análisis, moneda dura, un ajuste brutal durante 5 o 6 años, entonces veremos un gobierno que le entrega la posta a otro que va a tener que profundizar los ajustes medio que por fuerza, es decir, al no haber plata, ya realmente va a haber poco que despilfarrar, aunque hemos visto que se siguen robando mascarillas de centavos, pero bueno. Por último se inventan. Sí. Entonces veremos una transición y como sociedad debemos entender, y creo que ahí aterrizo mejor en su pregunta, Francisco, sector privado, sector público, sector sociedad, todos vamos a ganar menos. El coronavirus lo que hace, Francisco, es desnudar una realidad de una economía ficticia que estaba viviendo de deuda. Entonces, si el militar antes ganaba $2,000 porque el gobierno se endeudaba mensualmente para pagarle su sueldo, hoy eso ya no es posible. Ese militar tiene que ganar menos, ese policía tiene que ganar menos, el maestro también, las universidades, todos debemos hacer un ajuste. En el sector privado, ¿qué ha pasado, Francisco? En el sector privado hemos cortado una serie de beneficios.
hemos reducido los salarios, empezando por los gerentes, es decir, todos estamos haciendo el esfuerzo para entender la sostenibilidad de una operación. Lo mismo es una sociedad, Francisco, es decir, todos debemos poner de parte. Por eso es que cuando yo te comento que me he separado de las cámaras, es justamente por esa visión. Yo sí creo que el sector privado debe hacer su parte, pero un sector privado que hace su parte va a tener sentido si es que el sector público hace el mismo esfuerzo. Claro. Y si tú ves las cuentas que han tenido en los últimos años, te das cuenta cómo el sector privado se ajusta y se va ajustando radicalmente en los últimos años y sobre todo meses. Y el sector público permanece igual. Es decir, la nómina que estamos pagando es fundamentalmente la misma que veníamos pagando en los últimos años. Y entonces ese esfuerzo que pide el gobierno, que se combina con prepagos de deuda, que se combina con alto gasto en nómina, probablemente no encuentra eco en la sociedad, Francisco. Y ahí es entonces donde encuentras tú esa visión que no es compartida de un liderazgo que con ejemplo transmite un rumbo a la sociedad, Claro. aquí por un camino. No es cuestión de bajar el sueldo a los ministros y al presidente. No Es cuestión nada. de eso no significa nada, eso no es de ejemplo, ¿sí? No significa nada, Francisco, porque en realidad los problemas de fondo permanecen. Los repartos de los hospitales siguen siendo los mismos. Es decir, todos entendemos que este gobierno tiene ataduras políticas muy fuertes, pero lo cierto es que si es que esas ataduras permanecían en el tiempo, las decisiones al menos debieron haber sido más mesuradas. Es decir, no comprometerle al país en situaciones que, dadas esas ataduras políticas que permanecen, probablemente no iban a llegar a buen término. Y ahora sí termino con esto, te puedes dar cuenta cómo hemos reciclado funcionarios desde hace 13 años que pasan de la banca pública a enterrar cadáveres, a la seguridad social. Y entonces, claro, hay uno como sociedad y como persona formada se pregunta, bueno, ¿a dónde estamos yendo como país? Fernando, con usted concluimos. Hay una visión empresarial, hay una visión del catedrático, del analista. Además, Vicente hizo política también. Yo espero que lo vuelvan a llamar también para que siga en la vida política y les convoquen a ustedes con ideas. Hay entonces salidas, no va a ser fácil, entonces el problema es entenderlo. Así es, Francisco. Ahora sí voy a referirme a su gentil pregunta de inicio, hablar sobre el tema de la deuda. Yeah. Mire, Francisco, tenemos una deuda que está alrededor de entre 55 y 60 mil millones de dólares. Se dice 57, ¿no? Pero sí, se podría cerrar en 60,000, como dice. Así es, y con contingentes por los juicios que tiene el Estado podrían ser unos 10 mil millones más. Estamos hablando del 70% del PIB. Mire, el asunto es que el Estado necesita 1,000 millones al mes para pagar capital y servicio de deuda. Eso para la economía es insostenible, igual tenemos que destinar para la nómina de la burocracia. Pero para referirme al tema de la deuda, pidiendo respeto a mis contertulios y a las personas que conocen, rápidamente, si explicamos lo que es un RIPO, no es sino un crédito con un papel de garantía al final, y que si es que no paga el deudor, se ejecuta esa garantía. Presentamos bonos del Estado como garantía de ese RIPO de manera internacional, y como el riesgo país bajó la cotización, hubiéramos tenido que pagar el doble de bonos para poder tener el mismo poder de garantía del RIPO. Entonces, esa especulación, como decía Osvaldo hace un rato, nos ha costado 1,000 millones de dólares, mientras que hemos cortado a la educación superior y a la educación media y baja alrededor de 300 millones de dólares, cuando, por ejemplo, la universidad pública, pero Fernando, donde hay chicos que Fernando, ¿sí? No necesariamente es eso que se les ha recortado. Los ingresos y esa participación ha bajado, porque cuando se dice ha recortado parece que les retiraron, y eso de lo que se ha explicado no es así. Eso también, Francisco, hay que verle con lupa, porque una cosa es lo que dice la Constitución
y otra cosa la recuperación de los impuestos que financian esas actividades, correcto, pero estamos diciendo que ese es el efecto de haber recogido y haber limpiado el cocolón de la olla para pagar esta aventura del ripo, y hemos recortado en cambio la educación, en donde la universidad estatal pero no era necesario eso. Claro que era necesario, pero el asunto es el efecto que ha tenido en economía, y yo concuerdo totalmente con lo que dice Osvaldo. Entonces, esas especulaciones en Wall Street sí efectivamente nos complican. Entonces, hasta cierto punto, si bien el presidente ha dicho que paren la pirotecnia política y no le llamen a juicio político al ministro, pero si hay cosas que necesariamente tendrá que explicar. El hecho es que ese presupuesto de la universidad pública, y yo digo porque conozco a dos de fondo que son la Universidad Central y la Politécnica Nacional, donde están gente, chicos brillantes, inteligentes de nuestro pueblo, y que han entrado haciendo mucho esfuerzo. Algunos no tienen computadora, algunos no tienen internet para seguir sus clases. No, la mayoría. Entonces es necesario ese presupuesto para poderles ayudar. Entonces, mire, hay que priorizar, y yo creo que efectivamente hay que pensar muy bien a quién vamos a elegir, porque el futuro del país, por este dogal de la deuda, realmente está convirtiendo en un país fallido, en un país con serios problemas que luego podrían estallar en graves confrontaciones sociales originadas en no pago de las pensiones del IES, en falta de pago a los maestros, y lastimosamente nos vino la tormenta perfecta, todas las cosas al mismo tiempo, que realmente nos ha puesto en una situación probablemente una de las más críticas de la historia económica del país. Y yo les quiero comprometer, se nos fue el tiempo, tanto a Vicente Albornoz, a Osvaldo Landázuri y a Fernando Mosquera, para seguir tratando el tema de la deuda, las reflexiones que nos ha hecho Osvaldo Landázuri y ratificadas por Fernando en esto de los repos, y la visión de Vicente Albornoz sobre lo que sí hay que hacer. Queda pendiente. Yo les agradezco por haber participado en este momento. Vamos a tener un contacto antes de terminar el trabajo con el señor alcalde de Riobamba para tener una visión en cambio de lo que está pasando. Luego de este corte, agradezco nuevamente a Vicente Albornoz, a Osvaldo Landázuri y a Fernando Mosquera. Estamos con el señor alcalde de la ciudad de Riobamba. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente.